Bueno, Hola a todos. esto es un live sorpresa. Ustedes saben que yo nunca hago lives a esta hora y pues fue muy improvisado. Me tardé porque pasé 15 minutos pidiéndole a José que quisiera estar en el live porque él naturalmente no le gusta mucho, él no se siente muy cómodo con las cámaras, aunque esto es un celular realmente. Pero le dije que realmente podría ser una conversación natural entre él y yo y que no se preocupara del live y que solo habláramos y que yo me ocupo de lo que la gente diga. Pero nada, usé la excusa de que hoy es nuestro aniversario, que no me podía decir que no. Y además no tuve clases esta mañana, entonces por eso la mañana debía hacer unas cosas, pero no las hice. Pero nos tomamos, fuimos a comer algo a una panadería. Y regresamos y dije, bueno, qué chévere, podemos hacer un live de aniversario, ¿verdad, mi amor? Sí, contento de verlos y saludarlos. Sí, la gente siempre escribe, entonces uno se distrae mientras está hablando, pero cuando tú empieces a hablar que te voy a hacer unas preguntas, tú no, yo me encargo de leer. Gracias, vida, por estar aquí. Bueno, estamos muy contentos de cumplir 3 años de casado. ¿Cómo te sientes tú? 3 años, ya el tiempo pasa muy rápido también. Aunque de esos 3 años, 1 año y medio en pandemia, siempre... Yo creo que valen como por 3 difícil. años ese año y medio, porque yo creo que todas las parejas fueron ahí puestas a prueba, ¿no? Sí. Y bueno, y de 3 años a 4 años y medio que nos conocemos ya, siempre es harto tiempo. Harto es mucho. Mucho tiempo. En colombiano. No, yo uso mis palabras venezolanas acá, pero a veces me neutralizo un poco para que todo el mundo me pueda entender. A veces no me neutralizo. Pero muy contento de estos años contigo. Dime, te prometí que no íbamos a hablar tanto de relaciones. Yo sé que todos ustedes quieren, hubo una gente que te mandó preguntas la otra vez que pregunté, antes de ayer, y era un montón de preguntas de relaciones. Y si bien creo que la perspectiva de José es súper interesante en eso, yo la verdad, y me lo van a agradecer, yo lo quiero aprovechar para otras cosas. Pero antes de no entrar a hacer preguntas de relaciones, sino de otros temas, sí te quiero hacer esta pregunta porque me la hicieron y me pareció interesante hacer juntos también esta reflexión. ¿Qué ha sido para ti lo mejor y lo peor de estos 3 años de matrimonio? No me vayas a dejar mal, ¿no? Lo mejor y lo peor, pues empieza tú. No, pero la pregunta es para ti. ¿Pero tú vas a responder? No, la gente no, siempre me escuchan a mí. O sea, desde el momento que te escuchan a ti. No, lo mejor de matrimonio, bueno, yo creo que es lo mejor y lo más difícil al mismo tiempo. Y es que el matrimonio realmente, el 80% de matrimonio está diseñado para que uno crezca espiritualmente, en su carácter. Y eso duele, o sea, es difícil. Porque es difícil soltar su orgullo, pero es difícil también ceder, callar cuando se necesita callar, hablar cuando se debe hablar. Eso para mí es muy difícil. Yo creo que para los hombres... ¿Esa es la parte buena? No, yo creo que para los hombres eso es difícil también. Y eso, yo creo que esa es la parte como más difícil y pues, la peor parte es uno tener que crecer. Pero al mismo tiempo es la mejor parte porque al final eso, digamos, un propósito del matrimonio, aparte de ser feliz y disfrutar la compañía, es pues crecer. Entonces eso fue lo bueno. Por eso dije, Okay. es lo bueno y al mismo tiempo lo más difícil. Okay. Bueno, pero... Es la misma cosa para las dos respuestas y es crecer es lo más difícil, por un tiempo es lo más gratificante, creo yo, con el tiempo. ¿Y lo peor? ¿Sería lo mismo u otra cosa? Yo creo que todos entienden que estoy diciendo que... Ay, mi amor, perdón. Miren, no es fácil este hombre, no es fácil. Ustedes lo ven ahí todo calladito, pero es que es así. Es así. No, porque no sé, o sea, estás diciendo que lo mejor es lo más difícil, porque Okay. al final, aparte de que es muy difícil, pues es gratificante pues ver crecer el matrimonio y la relación. Bueno, para que vean, para todos esos que, miren, para todos los solteros y que no, yo me quiero casar porque voy a estar pleno, mi vida va a ser perfecta, voy a dejar de sufrir y todos mis sueños se van a hacer realidad cuando me case. No, o sea, el matrimonio es súper chévere, pero lo hablábamos ahorita, ¿no? Que estábamos echando un chiste también allí de esta reflexión como de lo bueno y lo malo del matrimonio. Y la verdad es que eso es mentira que el matrimonio te cumple como que tus más grandes deseos y te lleva a este nivel de plenitud y felicidad, no, o sea, porque también, porque es una convivencia con otro ser humano, como la Biblia dice, ¿no?
¿cómo es? El hierro se afila con el hierro y el hombre con el trato con el hombre. Eso duele y a veces es como... Y nosotros, por ejemplo, particularmente, bueno, la gente quiere que yo responda, pero voy a responder no tan general, voy a responder como más de nosotros. Yo creo que no voy a decir como lo peor, porque suena feo, pero como lo más difícil del matrimonio para mí ha sido que los dos tenemos un carácter muy fuerte. O sea, normalmente en las relaciones hay alguien que es como más dominante y el otro más recesivo, y eso es como hasta natural, obviamente siempre dentro de los límites sanos, ¿no? de una relación cristiana. Pero a pesar, la gente cree que yo soy la más dominante del matrimonio, no sé qué decir, de la boda, me quedé pegada. Del matrimonio porque me ven, porque yo soy como, digamos, soy más pública, porque tengo una personalidad extrovertida y él no. Pero lo cierto es que los dos tenemos un carácter bastante fuerte. Y eso no ha sido tan fácil. O sea, cuando nosotros discutimos, pues nuestras discusiones son intensas. Cuando nosotros no estamos de acuerdo con algo, no es tan fácil salir de allí porque a los dos nos cuesta ceder. Pero yo creo que ahí tomaría lo que tú dijiste. De que esa ha sido parte... Si yo creo que si yo puedo pensar en un área de un gran crecimiento en nuestra vida, por lo menos yo lo veo en la mía, es esa. O sea, las veces... Todo lo que yo he aprendido a ceder, o sea, yo antes no cedía como he aprendido contigo a ceder, por ejemplo. Porque lo hago, pues sí por ti, pero por un bien mayor que es nuestro matrimonio, ¿no? Entonces, de verdad que para mí eso ha sido algo... pero eso ha sido definitivamente lo más difícil, o sea, sin duda. Y lo mejor, o sea, y lo más difícil tiene algo bueno, pero para mí lo mejor, yo creo que eso de sí tener a alguien cercano en quien apoyarte. Yo tenía una vida como muy sola antes, también por mi tipo de familia, yo no estaba rodeada de una familia grande ni nada, y como que tener a alguien que está en mi equipo todo el tiempo, que yo sé que está de mi lado todo el tiempo, eso es invaluable. No, y definitivamente no sé cuántas mujeres hay viendo, pero... Muchas. A veces hay una idea muy romantizada también de matrimonio. Pero yo creo que el matrimonio debe ser eso que estamos diciendo, y la parte difícil es la parte que yo creo que no se habla mucho, pero que al final es la que importa, porque como tener a alguien que le esté dando uno palmadas en la espalda todo el tiempo y celebrando la vida, pues eso es bueno, pero yo creo que uno se cansa de eso con el tiempo, o uno se cansa de eso después de un tiempo, porque lo más importante es la fricción que le permite a uno pues crecer y madurar. Yo creo que no sé si suena bien, pero me parece que el matrimonio termina siendo la mejor forma, la forma preferida de Dios también, una de las formas preferidas de Dios para enseñarnos pues madurez. Pero tú sabes que yo enseño algo porque para mí es importante que eso quede claro, ¿no? Porque a veces lo que pasa en el mundo y con la iglesia es que terminamos poniendo el matrimonio en un altar por una mala interpretación de eso. Yo estoy de acuerdo contigo, o sea, para mí ha sido un conducto ideal de Dios para enseñarme muchas cosas que quizás de otra manera no estaba aprendiendo. Pero no es que solo por medio del matrimonio logras eso, ¿no? Porque si no, los solteros no tendrían esa oportunidad. Yo creo que se logra a través de relaciones muy cercanas. Relaciones cercanas, sí, me gusta eso. Pero yo creo que una de las formas preferidas de Dios para hacerlo es a través del matrimonio, digamos. No la única, obviamente. Pero bueno, yo creo que sí es importante como ver ese otro lado del matrimonio, que es muy bonito, pero también muy difícil, y yo creo que es realista también. De acuerdo, amor. Mira, nos están haciendo más preguntas. ¿Quieres contestar más preguntas de matrimonio o pasamos a otras? Yo creo que otras más bien. Miren, hay algo de José que muchos lo han notado, pero lo conversamos en estos días, que la verdad a mí me gusta mucho porque me equilibra mucho a mí. Si algo es mi esposo, es que él no es una persona políticamente correcta, no es irrespetuoso, es súper decente, es súper respetuoso y todo, pero él no te va a decir lo que suena bien o lo que tú quieres escuchar o lo que va a hacer sentir bien a todo el mundo. Él va a decir lo que piensa con los límites del respeto y pues, digamos, él es una persona pues muy, muy buena y todo, pero como que si él cree algo, él si ve algo, él lo va a decir así crudo, ¿no? Y yo sí soy mucho más políticamente correcta que yo. Ustedes saben que yo digo las cosas, pero yo no quiero, como que una parte de mí es como que no quiero ofender a nadie, no sé qué, y entonces es muy gracioso porque tú como que no, pasemos a otras preguntas que no sean de... Entonces la gente sí tiene muchas preguntas de matrimonio, pero bueno, no, algo que se me ocurrió de las preguntas que hizo la gente ayer de cosas que podríamos hablar durante este live,
me gustó una pregunta que leí yo sé que te va a costar quizá un poco responderla porque son muchas cosas, pero ¿cuál es tu tema favorito teológico? O tu parte favorita de la teología, lo que más te interesa y por qué. Es una buena pregunta. Es muy buena. I know. Yo creo que también depende como el momento de la vida en el que uno le hagan esa pregunta, pero una pregunta que me ha interesado siempre es ¿qué significa pues, el cielo y el infierno? Ay, mi amor, deja meter con eso aquí. La gente me va a dejar de seguir. No, porque... No, pero está porque bien. como en nuestro llamado como familia, pues también, digamos, a nivel personal ha sido siempre evangelístico, de alguna manera. Entonces, como pensar y entender qué significa el cielo y el infierno, para mí es como importante en ese camino de entender la salvación, o de aceptar la salvación. Uh-huh. Entonces, diría yo, ese tema es como uno de los que siempre me ha interesado mucho más que otros. A pesar que siempre pues uno como que cambia y tiene como... Y sin ánimos de preguntarte demasiado, porque creo que es un tema que tiene que elaborarse muy bien para que se entienda lo que digamos, las cosas que tú has pensado. Eso es un poco porque, lo digo porque eso me lo enseñaste tú, y que después yo misma lo vi en la Biblia y es cierto. Nuestros conceptos, nuestro entendimiento del cielo y del infierno, sabemos que está en la Biblia, ¿no? Pero la forma en la que nosotros lo vemos, o sea, cuando tú piensas en cielo y cuando piensas en infierno, es una herencia grecorromana, ¿verdad? O sea, una visión de cómo se ve el infierno, es una visión grecorromana, no necesariamente hebrea o bíblica. Y creo que lo mismo con el cielo. Quizás el cielo tenemos un poquito más de referencias porque, pues, lo que nos habla en la Biblia del infierno es más lo que va a pasar en el infierno, pero realmente no es... O sea, cuando pensamos como que todo rojo, que si el diablo es así, no sé qué, eso es una herencia grecorromana, ¿no? Esa visión. Pero ayuda. No, lo que me parece interesante del tema es que la forma en la que uno entienda el cielo y el infierno es la forma en la que inicialmente se acerca a Dios y por la razón por la que se acerca a Dios. Mucha gente se acerca a Dios o por la recompensa no sé, del cielo y la eternidad o por el miedo al castigo. Entonces, pues sí, nosotros tenemos una idea muy equivocada del cielo y el infierno, que yo no soy teólogo ni José David es filósofo, por cierto. No sí, ni quiero dármelas de teólogo, pero sí, desde la filosofía yo entiendo mucho que la forma en la que comprendemos la eternidad, por ejemplo, el infierno es muy, muy griega. Por ejemplo, la eternidad en la Biblia no es como pensamos que la eternidad no es como que va a haber un para siempre, que es lo que pasa con la filosofía griega, ¿no? Como la sucesión del tiempo al infinito. Como una concepción del tiempo eso es cronológico. Como el para siempre o la eternidad. Pero para Dios no, para Dios la eternidad es otro estado de la vida, digamos. Que ya no se rige por ese cronos, ¿no? Como por ese tiempo... Que ya no es temporal. Exacto. Entonces la eternidad es una vida después de esta, con todo lo que eso implica, digamos, vivir con el Señor. No para siempre, no sé, cantando o tocando un instrumento, sino trabajando con Él, viviendo con Él. Reinando, que es un poco... Experimentándolo a Él todo el tiempo. Pero además, ¿qué significa eso de que existe el infierno? Si es que es un lugar, por ejemplo, que es una forma de pensarlo también muy humana. Porque como no podemos pensar fuera del tiempo y del espacio, entonces yo digo, el infierno tiene que estar en algún lugar. Pero no necesariamente, porque la Biblia dice que el infierno es un estado espiritual, de estar lejos de Dios. Y ese estado espiritual de estar lejos de Dios es, para mí, como decía Luis, es simplemente cuando Dios nos dice que nos deja hacer la voluntad que queramos, nuestra propia voluntad. Y terminamos siendo nosotros el resultado de nuestra propia voluntad. Para mí eso es el infierno. Estar lejos de Dios y vivir bajo sus propias reglas. Pero sí, ahí sí es importante diferenciar un poco ese tema, porque hay gente que dice eso, hay gente incluso agnóstica, o no agnóstica, perdón, no, porque los agnósticos tienen un argumento aquí, pero no, hay gente, ¿de qué corriente es este Rob Bell? Se me olvidó. Universalista, que, o sea, porque quiero simplemente tener cuidado con cómo elaboramos el argumento, porque yo entiendo lo que tú estás diciendo, pero
eso no quiere decir que que el infierno se vive solamente aquí en la tierra, ¿no? Como si yo estoy lejos de Dios, ese es mi infierno, no. O sea, si creemos que hay un después, que quizá no se va a entender en términos de tiempo, que es el que no se haya decidido por Cristo, va a estar eternamente alejado de Dios y eso es el infierno. Que cómo se va a ver, eso es el punto, que no hay suficientes referencias bíblicas para creer que el infierno es esta idea que tenemos como de que va a ser todo rojo y va a ser puras llamas de fuego. Pues sí, hay algunas referencias, ¿no? De que va a haber un llanto continuo y bueno, toda la descripción bíblica que se hace, pero sí está como un poquito alimentada por esa visión, digo grecorromana porque los romanos tomaron de los griegos. Una visión muy dantesca, pero como para aclararlo, la frase que dice Luis es, el pecado es cuando yo le digo a Dios que no quiero estar con Él. Eso es el pecado, cuando yo rechazo a Dios diciéndole que no quiero su voluntad. Y el infierno, decía Luis, es cuando Dios me dice a mí que se haga esa voluntad. O sea, que mi voluntad se haga hecha, que yo esté sin Él. Y eso es, para mí, es lo peor que uno puede pensar, o sea, estar sin la presencia de Dios. Eso es el infierno, pero es un estado espiritual. Y Timothy Keller decía eso también, es un estado espiritual, no estamos hablando de un lugar necesariamente, porque no vamos a tener este cuerpo ni vamos a habitar en este espacio. Entonces, bueno, ¿por qué digo que eso es importante? Pues porque para alguien que entienda que lo más importante en el mundo hoy día es rendirse a Dios y rendir su voluntad al Señor. Yo creo que eso es lo más difícil. Porque cuando yo rindo mi voluntad al Señor, pues puedo experimentarlo a Él estando conmigo. Y cuando no lo hago, pues simplemente estoy yendo camino al infierno, digamos. Mira, y fíjate que eso me gusta como lo pones porque es parte a veces de lo que yo trato de repetir como un disco rayado, que aunque seamos cristianos y aunque reconozcamos a Cristo en nuestra vida, esta para mí es una de las grandes luchas del cristianismo hoy. Lo veo por lo que me escriben muchos de ustedes en mensajes, en comentarios. Es ese conflicto perenne entre yo querer hacer mi voluntad y yo no lo digo como desde un juicio, lo digo porque yo misma lo he vivido, pero de confiar más en mi voluntad y en mis deseos para mí misma que de lo que yo confío en la voluntad y en los deseos de Dios. Y yo sé que no siempre es como en estos términos de completa desobediencia, pero es sí. La lucha de nuestra carne es esa, es no querer someterme a la voluntad de Dios, es no decir, puede ser que lo diga en labios, pero en mi corazón y en mi vida decir, hágase tu voluntad. Y es algo que yo veo mucho con lo que luchan los cristianos también. Y yo entiendo que estás hablando más en términos de salvación y no salvación, ¿no? De aceptar al Señor Jesús y de lo que eso significa en tu vida y tu sometimiento pues a la voluntad de Dios, y no. Pero creo que es una lucha manifiesta también como en nuestra carne. Claro, yo creo que la lucha de la vida es saber que uno siempre va a ser orgulloso, pero que cada vez más la idea es ser menos orgulloso. Es decir, que su orgullo, que haya menos de uno, en el sentido en el que haya más de Dios siempre. Y eso yo creo que es una meta de la vida y es una meta que nos ayuda, que empezamos a entenderla cuando entendemos que la recompensa de la vida eterna es el Señor. Realmente la única recompensa de la vida eterna es el Señor. El mismo. Es el mismo. Dios, para mí, ese es el cielo. El cielo es la recompensa de Dios mismo que se da a nosotros. Sí. Que por eso la redención empieza con Jesús, porque Él se dio por nosotros y se da para nosotros. Pero la eternidad es eso, es la recompensa del mismo dándose a nosotros, digamos, o permitiéndonos vivir en Él. Sería y eso... Bueno, eso que dices me resuena mucho porque es parte del mismo camino con el que Dios me ha permitido aprender, y creo que la vida clara, lo que enseño en la vida clara, no sé, Dios me ha llevado a que esa sea la motivación, a que seamos capaces de apreciar aquí, hoy, en la tierra, en nuestra soltería, en nuestro matrimonio, en cualquier situación de estado civil, que nuestro tesoro es Cristo. Porque yo creo que al vivir así, no solamente es una vida que la que nos llama a vivir la Biblia, sino que yo siento que estamos realmente obedeciendo lo que dice la palabra cuando nos llama a poner nuestros ojos en las cosas del cielo, a poner la vista en las cosas que son para la eternidad.
y qué es lo más importante y qué es realmente lo único en lo que gira en torno, no a con quién me voy a encontrar en el cielo, o si mira, nos vamos a casar en el cielo, o vamos, no, o sea, se trata de Él, se trata de que vamos a estar con Él para siempre y que su presencia es lo que va a acabar con todo el sufrimiento, con toda la duda, con toda lucha terrenal que nos podamos imaginar. Entonces, por eso yo hablo mucho de relaciones y eso, pero por eso nunca me siento aquí a decirte cómo conseguir novio. No porque eso no sea importante y no sea relevante para la vida de mucha gente hoy en día. Claro que sí, podemos hablar de eso, pero siempre intento, porque siento esa responsabilidad, y bueno, creo que el Espíritu Santo me motiva a hacer eso, de apuntar a la gente, sí, pero lo más importante no es eso. O sea, lo más importante no es si te casaste, si tienes el bebé, si tienes el trabajo, si te sanaste. Esos son manifestaciones de algo que ha de venir, de algo mucho más grande, que es que habitemos con Él. Y yo digo, si yo soy capaz, por medio del Espíritu Santo, porque solo se puede hacer por medio de Él, de aprender a vivir en esta tierra como si Jesús es mi tesoro, estoy empezando a vivir eternidad ya aquí. Estoy viviendo mi vida eterna, porque la vida eterna no comienza cuando me muero. La vida eterna comenzó en el momento en que nos hicimos conscientes de que ese sacrificio de Cristo fue por nosotros y lo aceptamos y dijimos sí, ¿no? Entonces, sí. Tengo más preguntas para ti. ¿O quieres seguir? No, solo iba a decir que eso es lo que hace posible que uno entienda qué significa ser cristiano, y es esa suficiencia de Cristo, que tú lo hablas mucho, y que es lo más importante de tu mensaje, y es que Cristo es suficiente para nosotros. Ajá, no tengo mucho tiempo porque tengo que entrar a clase en un ratico, pero te voy a hacer 2 preguntas más. La primera es que alguien me pidió que habláramos de esto, quizás no tienes mucho tiempo, pero que habláramos un poquito, o que hablaras un poquito de misiones, y por qué tú ves tu vida como una misión, un poco con base al llamado de Mateo 28 que el Señor nos hace. ¿Cuál es tu visión con respecto a la vida en misión? O sea, nosotros como misioneros, pero pues tú como una forma de vida. Últimamente he pensado mucho en el primer capítulo de Juan, cuando se menciona a Juan el Bautista y en su mensaje y en su misión. Y yo creo que esa es como nuestra misión como familia, pero también es una misión que es para todos los cristianos. Y es que Juan, bueno, cuando la Biblia habla de Juan, dice que él no solamente era un poco excéntrico en su vida, pero también su misión era preparar el camino para el Señor. Dice la Biblia en el primer capítulo de Juan. Estamos preparando el camino para el Señor. ¿Cómo lo hacemos? Pues cada uno lo hace de manera diferente, y esa es como parte de la característica de la misión de cada uno, y es cada uno prepara el camino para el Señor de maneras diferentes donde está. Entonces, para nosotros preparamos el camino del Señor en el corazón de los estudiantes internacionales. Y lo hacemos amándolos incondicionalmente, haciendo conexiones con las iglesias, dando oportunidades para que conozcan más de la Biblia, etc. Pero para otros significa otra cosa. Para otros puede ser abrir el camino del Señor en el corazón de la gente que está alrededor de su trabajo, o en su universidad, o en su iglesia. Y esa es la misión y ese es el llamado, abrir el camino para el Señor. Ese es el llamado. Y eso es lo que quiere decir Mateo 28, y es: vayan ustedes y hagan discípulos a todas las naciones, y bautícenlos y enséñenles. Y una pregunta, ¿eso implica que yo tengo que irme de mi ciudad o mi país para poder ser misionero, o para poder ir a ser discípulos? No necesariamente, porque ya creo que lo hemos hablado acá o alguna vez. Aquí no, por eso no te daba la pregunta. Que el versículo de Mateo 28 está un poco mal traducido, porque siempre dice vayan y hagan discípulos, pero ese vayan es mientras ustedes van. Y mientras van significa en la vida cotidiana. Entonces, mientras ustedes viven su vida, hagan discípulos, y bautícenlos y enséñenles a vivir como Jesús. Más o menos esa sería como una traducción más exacta. Mientras que ustedes viven su vida, mientras caminan, hagan discípulos. Y yo diría, mientras caminan, hagan el camino para el Señor, abran camino para el Señor. Abran camino es para mí lo que significa las misiones.
Y cuando llegamos acá a Canadá, pues el versículo que fue como nuestro versículo familiar, pero también de un llamado, fue en Isaías, que decía: El Señor hará que haga camino en cosas el nuevas, desierto y ríos en la soledad. camino en el desierto, ríos en la soledad. Para mí se conecta, porque estamos haciendo caminos en el desierto y ríos en la soledad, allanando ese camino para el Señor, para que Dios pueda, no nos necesita, pero para que Dios pueda entrar a más, pues, llegar a más personas y que más. Sí, no nos necesita, pero fue el llamado que nos dejó Jesús, fue la gente siempre me pregunta, pero ¿cuál es mi propósito? ¿Qué tengo que hacer? Pues ahí está, en la vida de quien se verá diferente, pero ¿cómo sé si estoy viviendo mi propósito? Estoy viviendo como Mateo 28:19. Estoy haciendo discípulos, estoy llamando gente a los pies de Cristo, y me gusta eso de que estoy haciendo el camino para el Señor, ¿no? Es como yo, pues tengo mucha menos experiencia que tú en eso, pero en mi camino con la gente, cuando les comparto con los estudiantes, yo veo mucho eso. Es como, tú no eres el que le trae el mensaje, o sea, tú no eres la paz de esa persona, tú no eres la salvación, tú no lo puedes obligar, pero es como abrir ese canal de comunicación para que el Señor hable a su vida, ¿no? Y pues tienes que hablarles y tienes que compartirles, ¿no? Pero bueno, perdón que te interrumpí. No, y si algo bueno queda en el corazón de la gente que está viendo hoy, también es eso, es la pregunta que uno se tiene que hacer a uno mismo, y es: ¿cómo estoy preparando yo el camino para el Señor en la vida de la gente que está a mi alrededor? Porque muchas veces es simplemente la oración, otras veces es qué tanto yo puedo servir al otro, qué tanto estoy procurando llenar alguna necesidad del otro, qué tanto estoy hablando de Jesús. Porque también es predicar con los labios, no Claro, solo con las acciones. y puede que tome años, puede ser que una persona, yo estoy sirviendo hoy a una persona que se va a demorar 5 años más o 10 años más en aceptar a Jesús, pero estoy abriendo el camino, estoy abriendo el camino para el Señor. Otra forma de decirlo es sembrando una semilla, ¿sí? Pero me gusta más la idea de abrir camino, sí, porque la gente entiende más, creo, la idea de sembrar semillas se vuelve como muy repetitiva, y es como ¿cuál semilla estoy sembrando? Pero ¿qué camino estoy abriendo? Es verdad. Está muy bien, amor. Bueno, yo no sé si la mayoría, mira, por ahí salieron unas personas, yo sabía que se iba a pasar, hablando de Apocalipsis, que hay un lago de fuego, que entonces que el infierno sea de fuego. Claro, no, no, pero por eso dijimos que requiere más explicación. Exacto. O sea, no en una respuesta de 5 minutos en un live. Pero por favor, yo no estoy diciendo que el infierno no existe, pero quizá no como lo entendemos nosotros de manera tan humana. Es más con espiritual. Esa visión tan humana. Es más espiritual. Entonces, y si alguna cosa queda con eso, pues podemos hacer otro live, ¿no? Hagamos otro live. Otro live, o podemos pasar como... así lo enganche. Otra gente que hable del tema, porque yo creo que vale la pena invertir tiempo en estudiarlo. Claro que sí. Bueno, no sé si algunos de ustedes saben, pero José David el año pasado ya, publicó, es más, denme un segundo y lo busco, publicó un libro, lo autopublicó, no es con ninguna editorial, que se llama El hombre del medio. ¿Qué te inspiró a escribir este libro? Sobre todo la gente que no te conoce. Yo creo que la misma idea de lo que estamos hablando, y es que es muy fácil vivir la fe sin Dios. Yo como 13 años, yo creo 14 años siendo cristiano, y para mí la verdad más dura que yo puedo pensar es difícil, es fácil estar en la iglesia, y es fácil comportarse cristianamente o tener valores cristianos incluso, y no ser cristiano. ¿Qué es lo que pasa en las culturas? Mira, hoy me retuitearon una frase de algo parecido: mi amor, estamos unidos. Y es lo que pasa sobre todo en las culturas de Occidente cristianizadas, ya que están en la poscristianidad, y es que yo puedo vivir mi vida completamente de manera... con una etiqueta cristiana. Sí, de una manera que yo crea que soy cristiano, y que la gente alrededor mía crea que soy cristiano, incluso en la iglesia, y que no lo sea. Entonces el libro es como una exploración de qué significa ser cristiano y qué significa no ser cristiano, digamos. Más allá, digamos, de lo que significa ser cristiano, es
¿cómo puedo yo entender que mi corazón está más lleno de orgullo que de fe, más lleno de mí que de Dios, más cerca del infierno que del cielo? Y se llama el hombre del medio porque es esta idea que está plasmada en Apocalipsis 3, que habla de que el Señor nos quiere cerca de Él o lejos de Él, pero no en el medio. No, o sea, Dios no nos quiere lejos de Él. No tibios. Dios lo dice así. O sea, Él nos prefiere, exacto. Yo o sea, prefiero. No nos quiere lejos, siempre nos quiere cerca. Pero si no queremos elegirlo, te quedas lejos, no te quedas en el exacto, medio. Él dice, yo prefiero que ustedes estén lejos de mí a que estén medio cerca. Sí, es cierto, porque Él vomita lo tibio. Porque dice la Biblia, los vomitaré de mi boca, habla de una forma muy fuerte además. Y es porque es esta idea que nosotros tenemos en Latinoamérica, no sé de qué países estén, pero es la idea de que ni tan cerca que queme al santo, ni tan lejos que no lo alumbre. Dice una frase. No me acuerdo de ese dicho. Y es como, voy a la iglesia, oro, tengo moral cristiana, pero mi orgullo y mi vida espiritual y mi vida interna es para mí. No nos metamos tanto en el asunto de la iglesia ni la religión porque ¿para qué? ¿Para qué tan cerca que nos queme? Y no tan lejos que no nos alumbre. Sí, y aquí está como los que no quieren vivir el verdadero cristianismo radical, que no es estar gritándole, insultando a todo el que no sea cristiano, sino un cristianismo que influye y que penetra cada área de tu vida, tus decisiones, la coherencia completa entre lo que crees, o al menos intentar, ¿no? Y lo que haces y lo que vives, ¿no? Claro, y la idea que me parece más importante, sobre todo en Latinoamérica, es: yo puedo ir a la iglesia y no ser cristiano, y puedo tener un sistema de valores cristianos y no ser cristiano. Lo contrario es imposible, digamos. Es posible ir a la iglesia y no ser cristiano, pero es imposible ser cristiano y no ir a la iglesia. Yo entiendo eso. Pero es posible que yo viva toda mi vida alrededor de una plataforma para mi propio egoísmo y para mi propia autocomplacencia, de manera que suene espiritual, pero que no haya una soy cristiano. Y no significa que yo sea como el santo que entienda todo, sino que es justamente mi lucha. Es justamente mi lucha contra la carne, que la carne es justamente el deseo de estar sin Dios, o el deseo de hacer las cosas por mí mismo sin preguntarle a Él, lo que me puede llevar a una complacencia cristiana, dice uno, pero realmente no. Ya, mucha gente está preguntando por el libro. Miren, el libro se llama El hombre de en medio, y lo pueden conseguir en Amazon. Si la gente pone el nombre del libro y tu nombre, lo encuentran en Amazon, ¿así? En Amazon lo pueden conseguir. ¿Y en toda Latinoamérica está disponible? Sí. Ok, entonces casi todos los países. Se meten en Amazon, José David Bombiela, El hombre de en medio, y ahí lo encuentran. No planeé que esto fuera un live de promoción de tu libro para nada, cero. O sea, fue casualidad, porque lo vi y me acordé. Mi amor, muchas gracias por estar en este live. Se te pasó rapidísimo. Es que cuando tú te calientas así en la cámara, ya no te paramos, me encanta. Es que lo que es que tengo que invitarte más. Te voy a hacer una última pregunta. Te voy a dar en evidencia. ¿Cuál es tu video favorito de la vida Clara? Ya no los ve. Él los veía cuando éramos novios. No se perdía ninguno y me los comentaba y tal. Nos casamos y ya no los ve. ¿Cuál es tu video favorito de la vida Clara? No, sí los veo. Mi amor, no todos, pero sí los veo. Uno solo. Tu video favorito de la vida Clara, o tu tema favorito de la vida Clara. Vamos a ponerte un poquito más fácil. Todas las demás cosas. No los ve. Pero no, para mí los videos donde hablas de que Jesús es suficiente, para mí son los mejores, pero hay uno que tú tienes sobre lo que va a pasar, como sobre ¿cómo es que se llama? La escatología, que lo vi hace poco incluso. O sea, ¿te gustan mis videos de escatología, que es la única cosa que hice una sola vez y más nunca? Lo volví a ver en esos días, no sé por qué, pero me parece que se complementa mucho con el mensaje que tienes de que el Señor es suficiente. Sí.
lo que va a pasar en el futuro. Es que a nosotros, o sea, José obviamente por mil razones, yo no digo solo porque sea hombre, porque hay hombres que les interesan mucho más los temas de las relaciones y eso está bien, eso yo creo que es o sea, una idea errada de que a los hombres no les interesan las relaciones y a las mujeres sí, o sea, hay muchos hombres que sí. Pero como que lo que más nos gusta a nosotros conversar, o quizá el tema donde o sea, como que nuestra conversación es más rica, es cuando hablamos un poco, pues sí de escatología, pero como que de política, de derechos humanos, pues que es el tema en que yo soy especialista, y Israel. sí, exacto, esas cosas que se conectan también con nuestra fe y con nuestra esperanza del futuro. Y son unas conversaciones que yo creo que quizá algún día deberíamos hacerlos live porque creo que son muy enriquecedoras. Pero sí. Bueno, mi amor, te ganaste un punto porque por lo menos dijiste uno. Yo pensé que ibas a decir, no, ¿dónde hablas de la soltería? No, pero ni idea de los nombres ni nada es porque no. Está bien, bien, nos están deseando mucho más aniversario. Gracias a todos de verdad por vernos. Esto es un gentío, o sea, para esta hora, esto es un gentío. Muchísimas gracias. Voy a guardarlo, así que si lo quieren ver después o lo quieren compartir con alguien, pues con mucho gusto. José no tiene redes sociales, pero ¿quieres invitar a la gente a leer algo tuyo? ¿A ver algo tuyo? ¿El libro? ¿Algo? ¿No? Sí, libros, si quieren comprarlo. Sí, sería chévere porque creo que, de verdad, no es porque sea él, no es porque yo lo esté promocionando, de verdad es un muy buen libro que nos hace pensar en muchas cosas importantes. A mí, cuando lo leí, me dejó como, wow, o sea, no puedo ser esta cristiana tibia ni dejarme llevar a esa mediocridad cristiana nunca más. Y a veces se me olvida, debería volverme a leer. Pero bueno, mi amor, nada, nos despedimos entonces. Un saludo para todos y todas y bueno, Y chao. que tengan un buen resto de día. Chao.